Hola, buenas noches. Los tiempos en los que estamos viviendo están bastante confusos ya. Por un lado, en estos días hemos visto cierta publicidad con lo de las monjas de Belgorado o Belogrado, como se llamen, con lo de Viganó, que lo excomulgan, que le acusa al Papa, y una confusión entre toda la bola de los disque seguidores de la iglesia que están en YouTube y que nos tratan de alertar sobre los peligros y bla, 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 que ni ellos se ponen de acuerdo. Y todo ello nos habla de que ya estamos entrando, y bueno, y no digamos de más de nuestro buen amigo Bergoglio, que está intentando poner las cosas todavía más complicadas. Sus últimas definiciones acerca de la ecumenismo, que ya tenemos que hacerlo con todos y con los anglicanos y bla, 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 nos dice con el último cambio que hizo de intentar cambiar la figura papal, que ya no estamos muy lejos que se haga la unión de las iglesias. Y el asunto es qué cosa es la iglesia, porque es ahí donde a muchos o a todos, bueno, todos en un decir se les hace bolas el engrudo. Entonces hoy vamos a hablar de la iglesia. Quiero dedicar este capítulo a la iglesia y quizás continuando en el que sigue, pero hay tres cosas que creo que vale la pena poner muy en claro. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Qué demonios es el catolicismo? Y algo que todo el mundo lo menciona, pero nadie lo entiende, ¿qué carambas es la gracia? Entonces, hoy vamos a empezar con la parte de qué es la iglesia. Y quiero proponer una definición muy poco ortodoxa o muy poco usual, o no ortodoxa en el sentido de que sea errónea, sino en el sentido de que es muy poco usual y nadie lo enfoca por ese lado, pero tiene la ventaja de que si pueden seguirme este razonamiento, no se les hará bolas el engrudo a la hora de identificar qué es la iglesia y por lo tanto dónde hay que estar y dónde no hay que estar. Bueno, yo estaba discutiendo con algunos amigos acerca del asunto de la iglesia y vean lo que me decía este amigo. Este amigo dice que esta iglesia de manera oficial ya no busca ni la santidad ni la sacralidad, que los ritos ya son abiertos en protestantes, que se ha anulado la misa tridentina, que se persigue a todo el que es conservador, que quieren hacer diaconisas, que quieren que todas las religiones sean aceptadas, y luego dice, el fruto de todo esto es, pues hay nulas vocaciones, hay una estampida de católicos por todos lados, un total paganismo y superstición en los que se dicen católicos, iglesias vacías. Y luego fíjense, aquí empieza lo interesante. Dice, total desconocimiento de la fe en la mayoría de los católicos. Vamos a regresar sobre esto más adelante. Y por no decir que todos en la iglesia están para cuidarse las espaldas de las demandas y no la salvación de las almas, refiriéndose al clero superior. Ahora, fíjense lo que le responde este otro amigo mío, que este es papista. Dice, ahí estaban hablando de los jesuitas. Dice, pues ellos, los jesuitas, hacen mucho bien, pero entiende, acepta que ni los apóstoles eran santos y también la cajeteaban. Deja de idealizar a los sacerdotes, obispos, cardenales y papa. Fíjense, pueden ser tanto o más pecadores que muchos ateos, protestantes o aleluyos. Con esto trabaja Dios y por eso les da poder a los sacerdotes para perdonar y todo lo demás. Este es el concepto que tienen dos gentes que yo conozco de la iglesia. Uno dice todo lo mal de la iglesia y este dice todo lo bien que está la iglesia, ¿sale? Entonces vamos a trabajar sobre estos conceptos. Y también estos youtubers y todos los demás que se les ocurran, no les hagan caso por el amor de Dios. Los conceptos que le transmiten a ustedes acerca de lo que es y no es la iglesia no está soportado en nada más que en sus propias ideas. Vamos a ir un poquito más al fondo de esto. Cuando a alguno de ellos se les pregunta, oye, pues dame una definición de lo que es la iglesia, ¿qué cosa es la iglesia? Y se salen por la tangente por todos lados y salen con cada tontería, hacen unas acrobacias como para decir, pues la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, lo cual es cierto, pero los libra a ellos de tener que decir qué cosa es y qué cosa no es de lo concreto que tenemos delante. La iglesia es lo que hacemos todos los católicos. La iglesia es la sociedad de todos los que estamos bautizados. La iglesia somos todos los que creemos en Cristo y otra bola de tonterías que ustedes han oído. Yo no sé en lo personal qué piensen cada uno de ustedes de lo que es o no es la iglesia y a eso es lo que vamos hoy. Ahora, antes de decir qué cosa sí es,
dejen poner muy claro algo que no es, que es lo que estas gentes que hemos visto suelen alegar. Muchos de ellos dicen que como eres católico, te bautizaron, tú eres católico toda tu vida. Entonces se les figura que la iglesia es como un país donde tú naciste católico y tú, pues como naciste en México y eres mexicano, hagas lo que hagas. O sea, podrás pedir que te den otra nacionalidad por ahí, pero pues la verdad es que naciste aquí, pues ¿qué le haces? Y también hay otros que más tontamente aún quieren igualar a la iglesia con una familia, cosa que que sí es cierto, pero no de ningún modo en el sentido de que ellos lo dicen, donde dicen, como ya estás en la iglesia, Dios es tu padre y tú siempre eres su hijo, siempre eres católico. Órale. Para empezar, esto está en contradicción con lo que dice el Evangelio de San Juan en su inicio, donde dice, pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para llegar a ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre ni por ley de carne ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Entonces el ser católico no es algo carnal, contra lo que estas gentes dicen. Vamos a profundizar en esto. Ahora, muchos de ustedes han ido a misa o probablemente van a las misas de Nuevo Sordo o han ido a ellas y por lo menos se acuerdan del credo que dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, bla 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 bla. Bueno, y aquí es donde se les empieza a hacer bolas el engrudo, porque creen que la iglesia es una, sí, pero ¿cuál es esa una? Pues una que los abarca a todos, no, esa no es. Creo que toda ella es santa. Espérame, ¿tú crees que toda la iglesia en su conjunto es santa? No, hombre, el 99% de ustedes no creen que ella es santa. Creen que es una bola de pecadores los que están ahí metidos y por lo tanto la iglesia es de algún modo, es una pecadora. Sin embargo, para ser católicos, tengo que creer que ella es una. Y al decir una se refiere a que es una sola, que solo existe una en toda, no solo en toda la faz de la tierra, sino en todo en el transcurso de la humanidad. O sea, en este planeta, en todo el tiempo que ha existido, solo ha existido una sola iglesia católica. Y es específica. No es espiritual, como quieren decir los protestantes, que un papa nos decía por ahí que una iglesia neumática es una cosa inexistente, es falsa. Es más, está prohibido pensarlo, es una herejía pensar que la iglesia es un ente espiritual, es una cosa concreta. Y luego, tenemos que creer a fuerzas que toda ella, completita, es santa y que en su conjunto es apostólica. Y a los muchos se les hace bolas el engrudo con lo de la santidad en la iglesia. Vamos a empezar a definir lo que es santidad. La santidad es la excelsa capacidad de hacer solo el bien, sin nada de mal, con una pureza y perfección moral absoluta. Entonces, esa capacidad de solo hacer el bien es solo de Dios. Nadie más la tiene, porque todos los demás que queramos hacemos el mal, aunque no queramos, pero lo dice San Pablo. Entonces, esta capacidad que nosotros tenemos ocasionalmente de hacer el bien y de ganar el bien eterno, que es Dios, lo hacemos únicamente como reflejo de la santidad de Dios y con la ayuda de Dios mismo. Entonces, solo uno es santo, es Dios. Y las leyes que Dios le da a su iglesia, esas leyes que pueden ser o morales o litúrgicas o de vida religiosa, las demás leyes, son perfectamente santas. No hay nada de mal en todo lo que la iglesia tiene como leyes. Y son santos todos sus miembros. Y al decir sus miembros me refiero a miembros vivos. Y es aquí donde se les hace bolas en engrudo a muchos. Entonces hay dos conceptos que hay que tener muy claros. Uno es el concepto de santidad y otro es el concepto de membresía en la iglesia. O sea, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Pues pertenecen personas vivas, que hay santos y pecadores. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien,
el asunto, por lo que digo yo que la iglesia es toda ella santa, es una persona en pecado mortal, ciertamente si no ha perdido la fe, es parte de la iglesia, pero como integrante de la idea es un miembro muerto de la iglesia, y voy a tratar de explicar esto. Tú y yo tenemos un cuerpo, y si hoy nos asoleamos mucho, nos vamos a la playa y nos quemamos a lo bestia, mañana vamos a tener un ardor horroroso en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos habremos quemado la superficie exterior de la piel. Entonces nuestra piel va a estar llena de células muertas. Esas células, sí, las tengo yo todavía aquí pegadas, pero no están vivas. Es decir, no sirven en nada a mi organismo. Entonces, en la iglesia hay muchos que están en pecado mortal, sí, están muertos. La diferencia entre las células de mi piel y esas células, digamos, de la iglesia que están muertas, es que estas células de la piel se me van a terminar por caer. ¿Por qué? Porque va a nacer una piel nueva que va a reponer esas células muertas. Pero si esos pecadores se arrepienten, no los van a reponer, sino que los van a resucitar, vuelven a estar vivos. Se arrepienten, les son perdonados sus pecados sacramentalmente y resucitan, que es el gran misterio de la resurrección del alma. ¿El alma está muerta? Sí, totalmente muerta, ya no cuenta para Dios. Una persona en pecado mortal, para Dios es una persona muerta, porque todos los bienes que él había acumulado en el banco de la gracia, ¡pum!, los perdió, los malgastó, los tronó, los perdió en una apuesta, se deshizo de ellos y quedó en ceros en el banco del cielo. Entonces para Dios esa persona ya no cuenta, en el sentido de que ya no pertenece a estar en lo que Dios imbuye de gracia. Dios lo que más quiere es que esa persona se arrepiente y vuelva a estar viva, en el sentido de la gracia, con el alma viva en cuanto a que esté unida a Dios. Entonces, ¿por qué dije que la iglesia es santa en todos sus miembros? Porque estoy hablando de los miembros vivos. Los miembros, así como no cuenta para ti tus células muertas, lo que te hace funcionar y ser a ti son tus células vivas. Las células muertas ya no cuentan para tu organismo, tienen que ser repuestas. ¿Las van a reponer? Sí. Aquí de lo que se trataría es de que estas células muertas de católicos muertos por estar en pecado mortal resuciten y vuelvan a aportar gracia al banco de la... aportar beneficios al banco de la iglesia, que acumulen otra vez en su cuenta de ahorros en el cielo. Entonces, eso en cuanto a la santidad. En cuanto a la membresía, esto lo quiero ver un poquito más adelante, pero recordemos el concepto de membresía. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vamos a hacer una primera aproximación. La iglesia es la persona, porque recordemos que la iglesia es madre, que posee y transmite exclusivamente las enseñanzas y doctrinas de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hacer una segunda aproximación. Un poquito, así como el café se puede hacer o muy cargado o muy suave, vamos a ir refinando esta definición de la iglesia. La iglesia es la persona moral de Cristo. La iglesia es una sociedad humana formada por personas. La iglesia recordemos que la iglesia en su conjunto son dos partes, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Lo único que nosotros vemos y lo que decimos siempre como la iglesia es la militante, que es la que está aquí danzando en la tierra y la que tiene un papa y donde los pecadores vamos y venimos. La que está en el cielo no la vemos. Ahora bien, Dios dirige toda la iglesia y toda la iglesia es perfecta y toda la iglesia es inmutable y toda la iglesia es infalible y toda la iglesia es perenne, es decir, no puede ni morir ni defeccionar de su misión. Entonces vamos a una tercera aproximación para la definición de la iglesia.
La iglesia es la persona moral en el sentido jurídico y en el sentido místico, que posee perennemente y transmite, enseña, instruye, realiza y vive exclusivamente, es decir, las tiene en modo exclusivo y no hace otra cosa que, sin contaminación ni error, transmite las inmutables e infalibles enseñanzas y doctrinas de Cristo, que es hombre y Dios, por lo cual esta iglesia está regida por un Dios. Y aquí vamos a empezar a desgajar esta definición. Entonces, por lo pronto yo propongo que la iglesia es Cristo SADCB. Cristo, sociedad anónima y de capital variable. Eso es la iglesia. Nada más a modo de ejemplo, pero vamos a discurrirlo un poco más. ¿Qué cosa es una persona jurídica? Que fue lo que yo mencioné aquí. Una persona jurídica o persona moral es un ente que tiene derechos y obligaciones, que existe, pero no como tú y yo, que tenemos un cuerpo, sino como una institución que es creada por la unión de dos o más personas físicas para cumplir un objetivo específico. Ahora bien, esta parte está interesante. Naturaleza jurídica. Nos dice Wikipedia que jurídicamente es la persona física como la moral. De ahí que lo correcto es identificarla como persona moral, pues se capta por el entendimiento y no por los sentidos. Entonces a la persona moral la capto por el entendimiento, no por los sentidos. Porque yo no puedo captar a la iglesia en su conjunto, como el cuerpo místico de Cristo. No la puedo ver físicamente como una extensión de Cristo. Sé que lo es, pero no lo veo. Veo a los miembros que la componen, que esas son personas físicas, pero que entre todas ellas conforman un ente con derechos y obligaciones que existe, que es la iglesia, que no es una persona física, sino que es una persona jurídica o moral. Ahora bien, yo dije que Cristo, sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Es aquella sociedad mercantil, y antes los accionistas sí podían ser anónimos. Hoy Hacienda dice, oye, no, espérame, me puedes evadir, así que ya no quiero que seas anónimo. Cuyos titulares lo pueden ser en virtud de las acciones en el capital social, y estas acciones que poseen los hacen miembros de la sociedad anónimas. Entonces aquí el punto importante es que para que tú puedas decirte que eres parte de la empresa, o que tú eres propietario de la empresa o eres miembro de la empresa, de esa sociedad mercantil, requieres tener en las manos acciones de la empresa. Si no eres accionista, no eres parte de la empresa. Podrás ser empleado, sí, pero los empleados no son la empresa. O sea, la empresa son los miembros que la fundaron, los que la mantienen, los que deciden por ella. ¿Sale? Entonces, para que tú puedas ser parte de la empresa, integrante de la empresa, no empleado, que esos van y vienen, no son parte de, son empleados de, externos a. Para que tú puedas ser parte de la empresa, necesitas tener acciones de la empresa. Y esas tienes que comprarlas, tienes que aportar un capital para ser parte de ellas. Y con ello te haces responsable de las obligaciones y de los derechos. Entonces el punto clave es, ya tenemos dos aquí. Por un lado, ya sabemos lo que es una persona jurídica o una persona moral. Y ya sabemos que para ser parte de esa persona jurídica, que es la sociedad anónima, necesitas tener a fuerzas acciones. Si tú vendes tus acciones de la empresa, o te las queman o te las roban, dejas de ser parte de la empresa. Eso tienes que tenerlo muy claro, y eso lo debes saber en cuanto tú trabajas en alguna empresa. Pierdes las acciones de la empresa, ya no eres parte de la empresa. Las vendiste, las malbarataste, las quemaste, ya no eres parte de la empresa. Ahora bien, también dije que Cristo es sociedad anónima y de capital variable. Las sociedades tienen una parte de capital fijo y una parte de capital variable. Esta, es decir, le meten o le sacan capital según las condiciones del mercado de operación, y hay una parte de capital fijo que esa no puede ser tocada más que por procedimientos legales. Ok, ahora sí, vamos a armar un poco nuestra definición. Cristo, sociedad anónima de capital variable.
Para pertenecer a la sociedad de la iglesia tienes que ser accionista. Pero aquí el precio de las acciones es el precio de la ortodoxia. Es decir, ¿quieres ser parte de la iglesia? Sí. Si no tienes fe ortodoxa, no entras. Tus creencias de lo que es la iglesia es lo que determina qué capital tienes en la empresa. No tienes creencias de la sociedad, no eres parte de la sociedad. Ahora bien, el capital de la iglesia, ¿cuál es? Las almas que la iglesia tiene, porque la finalidad social de la iglesia es allegarse almas. Esa es la finalidad social de la iglesia. Entonces, ese capital de la iglesia, esas almas, se ganan o se pierden, por eso es que tiene un capital variable. No hay un número fijo de almas en la iglesia, bueno, excepto la parte de capital fijo es la que ya están en el cielo, esos ya no tienen vuelta de hoja. Pero la parte de capital variable de la iglesia son los que estamos en la iglesia militante, que entramos y salimos. O sea, esos que quieren ver a la iglesia como un país donde todos los 70 millones de mexicanos somos la iglesia, no, espérame. La iglesia es mucho más fluida que eso, es un capital variable de almas que entran porque se bautizan y que salen o por muerte o por herejía y apostasía y todo lo demás. Entonces ya empieza a quedar claro lo que es la iglesia. La iglesia entonces es una persona jurídica, y esta persona jurídica es mística porque es la extensión misma de Cristo. Entonces, la iglesia es Cristo mismo en estado de sociedad. Los miembros, los que tienen membresía en esa sociedad, son los que han comprado sus acciones a precio de ortodoxia. Vamos a ponerlo más claro. A ti te bautizan cuando no tienes uso de razón. Creces, adquieres uso de razón, usas bien tu criterio y mantienes las creencias correctas de la iglesia, eres miembro de ella. Las acciones que te dieron en tu niñez, las tienes en la mano y eres miembro de ella. Pero, si por dejarte llevar por tus propias malas ideas, por herejías, porque no te interesaste en conservar las acciones de la fe, y estoy diciendo las ideas acerca de la fe de la iglesia, como es el caso de todos nuestros amigos que creen en una iglesia que no es, porque ellos creen que la iglesia es la cosa como si fuera el país, al estar asemejando a que Roma todavía es la iglesia. No, hombre, Roma ya no es la iglesia. Al dejar de tener la fe, que es lo que le da el derecho de membresía a la iglesia, dejaron de ser parte de la iglesia. Entonces, los miembros actuales de la iglesia son aquellos exclusivamente católicos, porque en la iglesia no hay herejes, no hay masones, no hay nada de todo lo que dicen que nos han infiltrado. Mentira. Nadie que no sea católico es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque los católicos creen lo mismo que Cristo cree, aceptan lo que Cristo acepta y rechazan lo que Cristo mismo rechaza. Entonces, en la iglesia no hay nadie más que Cristo y aquellos que piensan y aceptan como Cristo. Y Cristo no acepta a Lutero como parte de la iglesia. Entonces, el capital principal que Dios le dio a la iglesia para echarle a andar fue la gracia, por medio de la redención y la salvación que nos dio con ella, que se monetiza exclusivamente por la ortodoxia en la iglesia. En cuanto una persona tiene firmemente una herejía como estas que vimos al principio de mis camaradas estos, dejan de estar en la iglesia, todos ellos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de la iglesia que no es el concepto que Dios tiene acerca de sí mismo y los que le pertenecen. Estos quieren ver en la iglesia una extensión de Roma como si fuera un país, y no lo es. Ni la pertenencia es permanente, se pierde por la herejía. Cuando a Viganó lo excomulgaron hace unos días, alguien por ahí, el padre Milenio, hay un padre que se dice el padre milenial o algo así, leyó muy claro lo que
dijeron los de Roma y dijeron, Viganò ha desarrollado una serie de herejías y ha perdido la comunión con el Santo Padre y por lo tanto está excomulgado latae sententia, que eso quiere decir que desde el momento en que en su corazón dejó de ver al Santo Padre como su superior en la iglesia, desde ese momento dejó de ser parte de ella. Sí, un hereje, en cuanto en su corazón se apega a su propia idea o a la herejía de alguien más, en ese momento dejó de ser miembro de la iglesia. Y esto no quiere decir que llevamos un letrero aquí que nos dice yo soy católico o yo no soy católico, eso solo lo sabe Dios. Por las acciones externas sabemos quiénes sí son católicos y quiénes no. Porque nosotros no juzgamos las intenciones, esas solo Dios las sabe. Pero sí juzgamos las obras. Y cuando alguien afirma públicamente una herejía, sabemos que esa persona de ningún modo puede ser parte de la iglesia. Entonces, ¿de qué tamaño es la iglesia hoy en día? Ustedes díganme. ¿Cuántos gatos hoy en día creen que el Papa es infalible y por lo tanto no puede ser Bergoglio? ¿Cuántos gatos creen hoy en día que la iglesia es infalible y por lo tanto no puede ser eso que maneja Roma? Entonces, la iglesia somos 5, bueno, espero yo estar en ella. La iglesia son 5 gatos.